los muros veré caer. Hola Iglesia, gusto en saludarte. ¿Por qué no hacemos una oración ahí en donde te encuentras? Y vamos a decirle gracias, Señor, porque tus palabras son de vida, Señor. Gracias porque tu presencia nos acompaña, porque nos instruyes, nos amas, Señor. Abrimos hoy el corazón para recibir y escuchar, Señor, de ti tus consejos, Señor, porque tus palabras son vida para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Amén. Pues bueno, quiero comenzar en este momento contándote una historia muy, muy bonita, muy interesante, ahí en el libro de Segunda de Samuel. Y esta historia habla de cómo en cierto momento el rey David decidió traer el arca de Dios de vuelta a Jerusalén. Entonces allí él empieza a contar cómo, pues bueno, el arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y bueno, David estaba muy feliz, estaba contento, estaba haciendo fiestas, se entusiasmaba porque él quería regresar el arca de Dios ahí a Jerusalén, a la ciudad de David, como le llamaban. Entonces él se puso en marcha, comenzó con los preparativos y se puso en marcha y bueno, agarraron camino. Pero durante el camino hubo por ahí un incidente que causó que una persona muriera. Entonces, esta idea que tenía David de llevar el arca de Dios a la ciudad de David, pues cambió. Después de este incidente, él cambió de parecer, cambió de idea, porque cuando él vio lo que sucedió, posiblemente tuvo temor y ya no quiso llevarla a la ciudad, sino él quiso dejar el arca en otro lugar. Entonces tal vez viendo todo esto él quiso evitarse por un momento problemas. Tal vez él quiso evadir más situaciones difíciles. Es como si él hubiera querido evitar otros conflictos o otros incidentes, y entonces él decidió entregarla en otro lugar mientras tanto, mientras sabía o entendía bien qué es lo que él tenía que hacer. Entonces él decidió hacerlo así y dijo, bueno, a ver qué pasaba, a ver qué pasa. Entonces esta historia tú la puedes leer, la puedes seguir completa ahí en Segunda de Samuel, en el capítulo 6. Y es muy interesante porque cuando yo leía esto de cómo fue transcurriendo esto, cuando David, tan emocionado, tan alegre de llevar el arca de Dios a Jerusalén, cuando tiene ese pues incidente y donde una persona muere, él cambia. O sea, yo me imagino que él se entristeció. Y de hecho en el versículo 9 dice que el 9 y 10, él dice que tuvo miedo. David tuvo miedo y entonces él tomó otra decisión. Y él decidió que no la iba a llevar entonces a Jerusalén, a la ciudad de David, sino que la iba a dejar en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y es aquí donde yo empecé pues a indagar un poco más y me llamaba mucho la atención, porque cuando David se enfrentó con esta situación, él dice, no, mejor no la llevo allá, mejor que se quede en la casa de Obed-Edom, ¿no? Y aquí lo que yo notaba en el versículo 10 es que dice, David decidió llevarla a la casa de Obed-Edom. O sea, él no le preguntó a este hombre, él no pidió su parecer o él no consultó, él simplemente dice que él decidió llevarla a su casa y él
solo así tomó la decisión, ¿no? No lo consultó ni lo comentó con nadie. Entonces, pensando imaginando la escena de esta historia, yo creo que alrededor la gente estaba igual conmocionada, la gente igual se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Ahora va a estar en la casa de Obed-Edom. ¿Qué tal si alguien más muere? O sea, yo creo que había, pues, ahí comentarios, incógnitas, incertidumbre, ¿qué está pasando, no? Y posiblemente entre toda esta situación, cualquier hombre normal, o sea, hubiera sido entendible que objetara o que dijera, no, a mi casa no, ¿no? O que se preguntara, seguro, o sea, no hay otra opción. Yo creo que un hombre normal habría dicho, bueno, ¿por qué en mi casa mejor llévenla a otro lugar? Pero, ¿saben? Me gustó mucho ir leyendo cómo reaccionó Obed-Edom, qué es lo que él hizo respecto a este reto que tuvo él enfrente. O sea, cuando le llegó semejante reto de la vamos a llevar a tu casa, o sea, imagínense cómo él recibió esa instrucción, porque fue una decisión tomada por David, el rey. Y entonces, pues, ¿cómo reaccionó él cuando tuvo frente a él o sea, este reto? Yo me imagino, pues, le temblarían las piernitas o pasó el trago de saliva así de... O yo creo que en su mente pasaron tan rápido tantos pensamientos, tantas emociones encontradas. Pero, ¿qué es lo que hace un hijo de Dios frente a grandes retos? Aquí podemos ver qué hizo él o qué hubieras hecho tú si hubieras estado en una situación similar. Lo cierto es que Obed-Edom la recibió. Él la recibió. Ha de ser como esos hombres, ¿no? Que luego yo he visto en la tele comerciales que dicen, somos hombres, no payasos, ¿no? Yo creo que Obed-Edom era de esos guerreros, porque él la recibió, él la aceptó. Él abrió las puertas de su hogar para que entrara el arca. Y lo digo así porque en la Biblia no menciona que tuvieron que romper la puerta para llevarla, ¿no? O sea, él abrió las puertas de su hogar y él la recibió. Por eso yo digo que él las abrió, ¿no? Porque si no, pues habría contado la historia que tuvieron que derribar la puerta, la entrada o algo para llevarla. Pero lo cierto es que él la recibió, la aceptó. Él dijo, abro mi hogar para que entre el arca de Dios. O tal vez en ese momento él pensaba, wow, la presencia de Dios en mi hogar, en mi casa. Wow, qué honor, qué alegría. O sea, nunca se lo hubiera imaginado que él pudiera tener, ¿no?, la presencia de Dios en su hogar. Y entonces él la recibió. Y a lo mejor la gente estaba expectante y qué va a pasar, qué sucederá. Pero ahí en el mismo versículo, adelante y sigue contando la historia, que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Lo bendijo él y a toda su familia, a todos los que estaban ahí, a toda su casa. Entonces no importó en qué circunstancias él se encontraba o ellos se encontraban. La presencia de Dios ahí lo cambió todo, todo. En él y en todos los que estaban bajo su techo fueron alcanzados por esa bendición de Dios. No sé, tal vez de repente ellos vieron cómo todo empezó a cambiar, de repente todo mejoró, de repente tal vez las cosechas se dieron, de repente empezaron a fluir las bendiciones en su casa, en su hogar, porque esa es la naturaleza de Dios. Él transforma todo el entorno, todo nuestro alrededor. Él es la vida, Él es la fuente de la bendición. Y ahí dice que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Pero yo creo que esos 3 meses fueron los mejores de su vida. Ese tiempo en el que ellos abrieron las puertas de su hogar a la presencia de Dios, trajeron grandes bendiciones y hermosas consecuencias a toda su casa. Entonces, Obed-Edom, él fue un canal de bendición. Él fue valiente, él fue atrevido.
Sabes, hoy en día hay diferentes maneras de abrir las puertas también de nuestro hogar o podemos de algunas distintas maneras traer la presencia de Dios a nuestro hogar, a nuestra casa. Y una de ellas es cuando abrimos también las puertas de nuestra casa para que se hable ahí la palabra de Dios, lo que a veces llamamos células o grupos pequeños o lo que hemos oído como iglesia en casa. Entonces, cuando deseamos que nuestra casa sea ese canal de bendición para otros, automáticamente estamos recibiendo la bendición de Dios en nuestro hogar. Cuando dejamos que nuestro hogar, nuestra familia sea usada por Dios, grandes cosas suceden. Es como que se convierte en ese estanque o en esa fuente de agua para los sedientos. Próximamente nos van a estar invitando a sumarnos a este proyecto de abrir grupos en casa para compartir la palabra de Dios, para hablar las buenas nuevas. Pero pues vamos a tener dos opciones frente a este reto. Así como David y como Obed-Edom, que se enfrentaron a una situación, a un reto, y vamos a tener también tal vez ese reto y posiblemente pensemos como David, ¿no? Puede ser que lleguen pensamientos como David, que querramos evitarnos problemas o que querramos evadir situaciones difíciles poniendo nuestros hogares, o nos parezca mejor que alguien más la tenga, ¿no? Para evitar inconvenientes, problemas. Pero lo mejor será si actuamos como Obed-Edom. Y sabes, va a valer la pena correr el riesgo de abrir las puertas de nuestro hogar, porque Dios quiere usar a tu familia y tu casa para llevar salvación, para ser ese canal de bendición para otros. Y es que, sabes, mira, como hijos de Dios, tú y yo somos llamados, como dice ahí en Lucas 4, dice que el Señor nos ha ungido para que vayamos y compartamos las buenas nuevas a los pobres de espíritu, a sanar a los que tienen quebrado el corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. A eso hemos sido llamados tú y yo, y nuestro hogar, nuestra familia. Es curioso porque mira, hoy vemos cómo alrededor a veces hay tanto dolor, hay necesidad a nuestro alrededor. Miramos las noticias y pues escuchamos, ¿no? Nos enteramos de acontecimientos alrededor del mundo, situaciones crueles, homicidios, hay corrupción y tantas cosas que traen dolor al corazón. Vemos cómo la maldad alrededor del mundo aumenta, trae consigo pena, trae dolor y alejamiento de Dios. Las personas cada vez se alejan más de Dios y el pecado en sí trae sufrimiento. Entonces, oímos cosas que suceden en otros continentes, también en otros países y en otras ciudades. Pero lo cierto es que también en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra colonia, suceden aún en nuestra calle. Hay mucha necesidad, hay gran necesidad. Y yo encuentro pues 2 versículos en los que Dios nos llama a hacer 2 cosas. Uno es a dar las buenas nuevas del Evangelio, de lo que decíamos ahí en Lucas 4. Y otro, aquí en Romanos 12:15. Ese sí me gustaría que lo leyéramos todos juntos, porque ese es un mandato al que hemos sido llamados. Romanos 12:15. Dice así: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Pero aquí comienza: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. O sea, aquí nos está diciendo eso. Prácticamente Dios nos dice: ponte en el lugar de los demás, ponte en sus zapatos, duélete por ellos y duélete con ellos. O sea, nos está llamando a ser empáticos, nos llama a amar lo que Él ama, y esa es la gente, son las personas.
Nos llama a ser empáticos. Yo buscaba la empatía. ¿Qué es? La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otra persona. Es la interacción de comprender el estado emocional del otro, reconociendo, compartiendo el sufrimiento, la felicidad o las emociones del otro. Esto es ser empatía, y Dios nos está llamando a través de esto a ser empáticos. Él dice: llora con el que llora, alégrate y gózate con quien se goza. O sea, nos llama a ser empático con los demás. Y mira, la empatía es un valor hermoso en una persona, y Jesús nos dio un gran ejemplo de empatía, porque Él se dolía por la gente, Él ayudaba a la gente, Él se interesó en sus problemas, en su dolor, en sus sufrimientos, y Él los ayudó, los sanó, los liberó. Entonces Él dice: llora con los que lloran. Tomemos las peticiones de los demás como nuestras. Cuando podamos hacer algo por la gente, ayudemos también. La indiferencia nos impide cumplir con nuestro llamado. La indiferencia. El acostumbrarnos a estar rodeados de malas noticias, de sufrimientos, de dolores. Porque les decía, hoy es común o es normal encontrar a nuestro alrededor noticias tristes, ver sufrimiento. Es como cada vez más común. Y miren, yo leí algunos estudios respecto a esto, y había un estudio que hizo la UNAM sobre la depresión, y ahí decía que 15 de cada 100 mexicanos padecen depresión. O sea, es decir, si en la iglesia estamos reunidas 200 personas, al menos 30 padecen depresión. Están teniendo o han tenido depresión. Miren, otro estudio sobre la angustia. Se dice que 1 de cada 10 adultos sufren una crisis de angustia. 1 de cada 10 adultos. Aquí, ¿cuántos sabemos? Entonces, seguramente alguien cerca de nosotros tiene episodios de angustia. Y luego, una fuente un reporte del Financiero dice, respecto a los problemas financieros, que 7 de cada 10 mexicanos experimentan problemas financieros. Y luego, otro estudio sobre los matrimonios. Por cada 100 matrimonios ocurren 33 divorcios. Este dato fue tomado en pandemia, en el periodo de pandemia. Entonces, son estadísticas, pues son altas, y nos damos cuenta cómo tal vez más cerca de lo que nos imaginamos hay dolor, y hay gente que necesita nuestra empatía, que necesita escuchar las buenas noticias de Dios, del Evangelio. Porque lo opuesto a esta empatía es el egoísmo y es la indiferencia, como mencionábamos. Entonces, cuando nos da lo mismo lo que le pasa a alguien, nos da lo mismo si le pasa algo bueno o malo, entonces no somos como Jesús. Cuando vemos el dolor y ya no sentimos nada, no somos como Jesús. O es más, si decimos, esos ni de mi familia son, no son de mi familia, no somos como Jesús. Y la indiferencia o la insensibilidad no va con los hijos de Dios, no va con nosotros, porque somos llamados para hablar las buenas nuevas. Dice aquí a los pobres de espíritu, o sea, aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que creen que no va a haber un mañana. Somos llamados a pregonar libertad a los cautivos, a aquellos que tal vez están atados al pecado o que son presos de adicciones. Entonces, esta invitación que nos van a hacer de hacer iglesia en casa, o de grupos grupos pequeños de crecimiento, o como le llamábamos antes, células, es una oportunidad perfecta para abrir nuestro corazón para dar, para abrir nuestro hogar y para compartir palabra de Dios, para compartir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras sonrisas, nuestros abrazos, y llevar esa bendición a la gente que lo necesite. Tal vez podemos pensar que nuestra casa es pequeña. Podemos decir, tal vez no tengo lo que se necesita, no lo tenemos. Pero quiero decirte que es perfecto lo que tienes, y es perfecto el lugar donde tú estás. Y a través de ti, Dios quiere obrar y hacer grandes maravillas en la vida de las personas y traer grande bendición a tu vida y a tu casa.
Seamos como Obed-Edom, valientes, y dispongamos lo que tenemos para ser un canal de bendición para otros. Dispongámoslo. Miren, hay una reflexión que encontré que dice así, me gustó porque dice, una pelota de básquetbol en nuestras manos puede no valer mucho, pero en las manos de Michael Jordan vale $33,000. Todo depende en manos de quién está. Y es muy cierto, ¿no? Otro ejemplo que decía ahí, un cincel y un mazo o un martillo en mis manos puede no servir para mucho, tal vez para clavar un clavo, pero en las manos de Miguel Ángel, ese famoso escultor y pintor, sin dudas servirían para crear una hermosa obra de arte. Todo depende en manos de quién está. Es muy cierto, todo depende en manos de quién están las cosas. Por ejemplo, otro dice, una onda en mis manos sería tal vez como un juguete, pero en las manos de David fue un instrumento que Dios usó para librar a su pueblo. Todo depende en manos de quién está el asunto. Entonces, tú no creas que no tienes lo suficiente o no tienes lo que se necesita. No pienses que tu hogar es pequeño. Pon en las manos de Dios todo lo que tienes, todo lo que tú eres, y Dios hará grandes maravillas a través de ti, a través de ello. No dejes que estos pensamientos te limiten para ser valiente como Obed-Edom. Pongamos en manos de Dios lo que tenemos y dispongamos nuestro corazón para dar. Y vamos a dejar que Dios nos sorprenda, que haga milagros en tu casa y en todos aquellos que vayan a tu casa a oír palabra de Dios. Que sea como la historia o el testimonio del muchacho que ofreció sus peces, que puso su canasta de peces y los panecillos a disposición de Jesús. Cualquiera en lo natural lo hubiera visto y era real. Solo tenía unos pocos peces, tal vez unos pocos panes, pero en las manos de Dios ocurrieron milagros y pudieron alimentar a una multitud. Deja que Dios te sorprenda con todo lo que puede hacer con tu hogar, con tu familia, con lo que tú pones en sus manos. Él puede hacer grandes maravillas. Sé valiente, porque recuerda que has sido llamado para pregonar la palabra de Dios, para traer libertad a los cautivos, para sanar los corazones quebrados. Y una manera es abriendo también tu hogar, invitar para que sea ese canal de bendición para mucha gente. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estés, pues tú cierres tus ojos y pongamos en manos de Dios todo lo que tenemos. Ahí hay un versículo que dice también en Crónicas, porque de ti provienen todas las cosas y de lo que recibimos de la mano de Dios, de eso le damos. ¿Sí? ¿Por qué no cierras ahí tus ojos en donde estás y le dices, Señor, gracias? Gracias porque tú haces grandes maravillas, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que hace posible lo que parece imposible para nosotros, Señor. Gracias porque tú no miras, Señor, nuestras limitaciones, sino tú haces grandes maravillas y milagros, Señor, a través de corazones dispuestos, Padre. Y yo sé que tu anhelo, Señor, y tu deseo es que mucha gente conozca de ti, Señor. El deseo de tu corazón, Señor, es que tu palabra se extienda, que tu palabra se conozca y sea dada a conocer a aquellos, Señor, que no te han escuchado, Padre. Y yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú vengas, Padre, y toques nuestros corazones. Yo sé que tú estás obrando en cada familia, Señor, que hoy está escuchando esta palabra. Yo sé que tú estás obrando en cada corazón y se desata hoy disposición, Señor, en los hogares, Padre, porque tú quieres hacer grandes maravillas en esta colonia, en las colonias vecinas, Señor. Que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea exaltado, Padre, que la gente pueda venir a conocimiento tuyo, Señor, y harás grandes maravillas, Padre. Sanarás corazones, traerás libertad a cautivos, sanarás enfermedades, Señor. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús.
Te damos muchas gracias, mi Señor, por lo que estás haciendo y por lo que tú vas a hacer, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Pues síguete conectando, iglesia. Muchas bendiciones y te mandamos un fuerte abrazo.